Berkeley, California, 28 de mayo de 1979. 11 de la noche. Faye Stender atiende el llamado a su puerta. Es una joven con sudadera azul. Se hace a un lado. Detrás de ella aparece la verdadera amenaza, Edward Glenn Brooks, de 26 años. Recién salido bajo palabra empuñando un revólver calibre 38. Entra a la fuerza, amarra al hijo de 20 años y también a la hija. Somete al amante y lleva a Faye hasta el escritorio de su recámara. Escribe esto, le ordena. Ella se niega. Él corta cartucho. La obliga a escribir. Yo, Faye Stender, admito que traicioné a George Jackson y al movimiento carcelario cuando más me necesitaban. 5 tiros a quemarropa. Quedó paralítica de la cintura para abajo y se quitó la vida un año después en Hong Kong. Pero el origen de esto es mucho más antiguo. Todo comienza 8 años antes. Prisión estatal de San Quintín, 21 de agosto de 1971. George Jackson corre por el patio. Saca una pistola 9 milímetros que escondía en su afro. Deja 3 guardias muertos a su paso. Los tiradores de la torre apuntan. Un solo disparo y cae fulminado. La mujer que Brooks acaba de ejecutar era la abogada de Jackson, la que lo convirtió en leyenda. Publicó su libro, recaudó cientos de miles de dólares para defenderlo. Pero la Black Gorilla Family, la creación de Jackson, le puso precio a su cabeza. Los Ángeles, 18 de septiembre de 1960. George Jackson entra caminando a una gasolinera de la Standard Oil. Apenas 18 años, nacido en Chicago, pero criado en el barrio de Watts. Ya cargaba con un historial delictivo desde niño. Saca un arma, exige el dinero, $71. Eso fue todo. 71 billetes. Su abogado de oficio le dice que pacte, declárate culpable. Sentencia leve. Un tiempo en la cárcel del condado, tal vez un año. Jackson acepta. Diciembre de 1960. El juez dicta sentencia. De 1 año a cadena perpetua. Sentencia indeterminada. El juez señala los antecedentes de Jackson: robo a mano armada, asalto, allanamiento. A los 18, George Jackson entra al sistema penal de California para nunca más salir. Pasó 7 años y medio de la siguiente década en el agujero, aislamiento total. 23 horas al día en una caja de concreto. Sin sol, sin contacto humano, nada más que tiempo y una rabia que crece. Pero en ese encierro algo cambia. 1966, San Quintín. Jackson conoce a W.L. Nolen. Nolen, 20 años, ladrón armado. Pero este compa es distinto. Lee a Marx, a Lenin, a Mao. Ha demandado a la prisión. Dice que los guardias provocan guerras raciales, dejando abiertas las celdas de los negros para que los blancos los ataquen. Nolen le pasa un libro a Jackson, luego otro y otro más. Jackson escribiría después: conocí a Marx, Lenin, Trotsky, Engels y Mao al entrar a prisión, y ellos me redimieron. El asaltante de gasolineras se vuelve revolucionario, pero no son solo libros, es cuestión de sobrevivir. San Quintín en los 60s es una zona de guerra racial. El sistema acababa de eliminar la segregación. Reos negros y blancos mezclados por primera vez a la fuerza. Los guardias solo miran y esperan. Nolen le dice a Jackson: hay que organizarnos. Necesitamos estructura. Una familia. 1966, San Quintín. George Jackson, W.L. Nolen y George Big Jake Lewis fundan la Black Gorilla Family. No es una pandilla cualquiera, es una organización revolucionaria. Misión: poder negro, dignidad tras las rejas y derrocar al gobierno gringo. Su escudo: un dragón negro trepando una torre de vigilancia de San Quintín. Las siglas BGF. Los números 276. Su juramento: sangre por sangre. Su enemigo: todo el mundo. El departamento de correccionales, los custodios, las pandillas supremacistas arias, del otro lado del patio la hermandad aria, la mafia mexicana. Pero la BGF se cuece aparte. Estudian teoría marxista-leninista. Educan a los suyos. Están armando lo que Jackson llama el brazo carcelario del movimiento Black Power. Jackson empieza a escribir cartas. A su familia, a activistas de fuera, a una joven profesora de la UCLA llamada Angela Davis. Textos furiosos, brillantes, crudos. Alguien presta atención. La abogada Faye Stender lee las cartas y ve algo ahí. Una voz, una mente, un arma. Busca a Jackson con un plan: publicar las cartas, hacerlo famoso, convertir al reo en ícono. Jackson acepta. Pero antes ocurre algo que va a cambiar el juego por completo. 13 de enero de 1970. Prisión de Soledad. W.L. Nolen.
El mentor y hermano de Jackson sale al patio tras 2 meses de encierro. 14 reos negros, 2 blancos y un guardia francotirador en la torre con el rifle listo. Estalla la bronca. El guardia abre fuego. Sin disparo de advertencia. 3 negros caen muertos. WL. Nolan, Cleveland, Edwards, Alvin Miller. Jackson se entera en su celda. La revolución ahora es personal. 16 de enero de 1970, 3 días después de la matanza. Se reúne el gran jurado del condado de Monterrey. El oficial Opiege. Miller comparece. El hombre que disparó 4 veces desde la torre. El que mató a 3 internos negros. El veredicto: homicidio justificable. No dejaron testificar a ningún recluso negro, ni investigación hubo. 0 consecuencias. Los presos de Soledad escuchan el radio. 2:30 de la tarde. Media hora después, hallan al guardia John B. Mills agonizando en el ala y el bloque de Jackson. Le dieron una paliza y lo aventaron desde el 3er piso sobre un televisor. Habitación inferior. Junto al cadáver, una nota con un mensaje claro: 1 menos, faltan 2. 14 de febrero de 1970. A George Jackson le imputan homicidio en primer grado, junto a otros 2 reclusos, Fleet Adrungo y John Clutchett. Los llaman los hermanos de Soledad. Si el veredicto es culpable, les espera la cámara de gas. Pero algo distinto se está gestando. Fay Stender, la abogada de Jackson, saca a la luz su correspondencia desde el penal. Titula la obra Soledad Brother. Las cartas de prisión de George Jackson. Consigue que el intelectual francés Jean Genet redacte el prólogo. El libro mueve 400.000 ejemplares. Jackson se transforma en celebridad, en un símbolo, el reo revolucionario. Capta la mirada de una profesora de filosofía de la UCLA de 26 años, Angela Davis, comunista, pantera negra activista. Ella se integra al Comité de Defensa de los Hermanos de Soledad. Comienza el intercambio de cartas. Las de él destilan furia, pasión y estrategia. Las de ella al principio son mesuradas. Luego el tono cambia. Tiempo después, Davis confesaría un afecto profundo. La fiscalía le pondría otro nombre: obsesión, amor, una pasión desmedida. Mientras tanto, el hermano de 17 años de Jackson, Jonathan, observa todo desde afuera. Idolatra a George, devora cada misiva. No falta a ningún mitin. Jonathan ve a su hermano con la muerte encima. Ve que los tribunales no mueven un dedo. Decide tomar cartas en el asunto. 5 de agosto de 1970, 2 días antes del ataque, Angela Davis entra a una casa de empeño en San Francisco y compra una escopeta. Le aserraron el cañón. 7 de agosto, juzgado del condado de Marin, San Rafael, California. Jonathan Jackson irrumpe en la sala. Están juzgando a James McLean por agresión a un guardia del penal. Jonathan trae puesta una gabardina pese al calorón. Debajo trae fierros. Un arsenal. 10:45 de la mañana. Jonathan se pone de pie y desenfunda un rifle de asalto. Nadie se mueva, arma a McLean y libera a otros 2 reos de la celda de espera, William Christmas y Ruchel Magee. Toma rehenes el juez Harold Halley, el fiscal de distrito Gary Thomas y 3 miembros del jurado. La exigencia de Jonathan: liberen a los hermanos de Soledad, suelten a George Jackson. Se dirigen hacia el estacionamiento. Una camioneta amarilla aguarda. Los guardias rodean el lugar, se desata la balacera. El fiscal logra hacerse de un arma y abre fuego dentro del vehículo. Lluvia de balas desde afuera. Jonathan Jackson, de apenas 17 años, cae abatido. El juez Haley pierde la vida. Una escopeta recortada pegada a su cuello con cinta se disparó en el caos. James McLean y William Christmas, ambos muertos. 4 cadáveres, 3 supervivientes. Y Angela Davis. Eran sus armas, su nombre en los recibos de compra. Se da a la fuga. Entra a la lista de los 10 más buscados del FBI. Cae 2 meses después en Nueva York. De vuelta en su celda, George Jackson recibe el golpe. Su hermanito muerto a los 17. Esperaba un hijo que nunca conocerá. Jackson dedica su siguiente libro a Jonathan, el niño hombre que murió con el dedo en el gatillo. Coraje en una mano, fusil de asalto en la otra. El sistema penitenciario de California está en llamas. Y a 19 meses de la muerte de Nolan, 40 personas asesinadas. 19 conectadas directamente a aquel día de enero en el patio. El caso de los hermanos de Soledad se vuelve bandera de lucha. Famosos activistas, Jane Fonda, Marlon Brando, todos exigiendo justicia. Pero George Jackson ya no se sienta a esperar justicia. Trama algo distinto. Se suponía que Fay Stender no era una radical.
Nacida en 1932, familia judía conservadora clase media de San Francisco. Sus padres la querían de concertista de piano. En cambio, se hizo abogada. Derechos civiles. Defensa de reos el Berkeley de los 60. Defiende a los Panteras Negras, a Huey Newton, los casos más calientes que nadie más toca. 1970. Lee las cartas de George Jackson desde el penal. Cientos de páginas, crudas, furiosas, brillantes. Olfatea la oportunidad. Stender se acerca a Jackson con una propuesta: déjame publicar esto. Te convertiré en un símbolo, la voz del movimiento. Jackson accede. Stender trabaja meses editando y organizando. Logra que Jean Genet, el intelectual francés, escriba la introducción. Legitimidad, prestigio. Octubre de 1970. Soledad. Brother. Las cartas de prisión de George Jackson llega a las librerías. Vende 400.000 ejemplares. Jackson se vuelve famoso de la noche a la mañana. El prisionero revolucionario, el filósofo encadenado. El libro genera ganancias masivas. Stender establece un fondo de defensa legal. Cientos de miles de dólares. Todo para la causa de los hermanos de Soledad. Ella lo hizo famoso, lo hizo poderoso, intocable. Pero Jackson quiere más. Las peticiones empiezan leves. Visitas extra, mejor acceso. Luego suben de tono. Consígueme un fierro. Mete explosivos de contrabando. Ayúdame a fugarme. Stender se niega rotundamente. Es abogada funcionaria de la corte. Cree en el sistema aunque esté roto. Confía en la defensa legal, las apelaciones, la presión pública. Jackson ya no cree en nada de eso. La ruptura es amarga personal. Jackson se siente traicionado. La mujer que lo hizo famoso no le ayudará a pelear. Stender se aparta del caso. 1972. Abandona el movimiento por completo. Regresa al derecho civil. Intenta reconstruir una vida normal. Pero la Black Guerrilla Family tiene memoria. 1974. Rola un documento de la BGF en San Quintín de 22 páginas. Dice así: nuestro apoyo ha sido destruido por los buitres que se hacen llamar abogados del movimiento. No se menciona el nombre de Stender. Ni falta que hace. Todo el mundo sabe que el cuerpo revolucionario de la BGF ya dictó sentencia. Faye Stender traicionó a George Jackson. Traicionó al movimiento. La condena a muerte. Esperan 5 años. 28 de mayo de 1979. Edward Glenn Brooks sale bajo palabra. 26 años. Miembro de la BGF. Lleva fuera menos de un mes. Las 11 de la noche. Casa de Stender en Berkeley. Brooks toca el timbre. Abre su hijo Neal. 20 años. Brooks lo empuja y se mete a la fuerza. Pistola en mano, acorrala a la familia. A Neal, a la hija de Stender y a su amante Joan Morris. Lleva a Faye a su recámara, la obliga a sentarse en el escritorio. Escríbelo, le ordena. Ella se niega. Le apunta con el fierro a la cabeza. Ella escribe: yo, Faye Stender, admito que traicioné a George Jackson y al movimiento carcelario cuando más me necesitaban. Brooks se guarda la confesión, exige lana, solo juntan $10 y luego le mete 5 plomazos a quemarropa. Stender sobrevive paralizada de la cintura para abajo, dolor constante, nervios destrozados. Testifica contra Brooks en enero de 1980. Le dan 17 años. Pero Stender no aguanta vivir así. El dolor, el miedo, saber que el movimiento al que le entregó su vida la quiere muerta. Mayo de 1980, Hong Kong. Faye Stender se quita la vida. 48 años. La revolución cobra otra víctima. Pero Brooks, marzo de 1984, prisión de Folsom. 2 reos lo atacan, le dan 9 piquetes. Pleito entre facciones de la BGF. Hasta al verdugo le llega su hora. La Black Guerrilla Family no perdona. Y no olvida ni siquiera a los suyos. 21 de agosto de 1971. Prisión estatal de San Quintín. 2:25 de la tarde. Llega el abogado de George Jackson, Stephen Bingham, 29 años, graduado de Yale, abogado de derechos civiles, nieto de un senador gringo. Bingham trae un maletín. Adentro, papeles legales, material de investigación y una grabadora. Los guardias lo revisan. Un chequeo por encimita. Se les pasa algo. O tal vez no. Bingham se topa con Jackson en la sala de visitas. 15 minutos. Se sientan en una mesa de madera, sin barreras entre ellos. Los guardias vigilan a ratos. 2:40 de la tarde. Termina la reunión. Escoltan a Jackson de vuelta al centro de ajuste. Máxima seguridad.
Lo peor de lo peor. El oficial urbano Rubiaco le hace una revisión al desnudo. Procedimiento estándar. Nota algo en el pelo de Jackson. Debajo de su peine afro. ¿Qué es eso? Jackson saca una pistola Astra 9 milímetros, apunta a los guardias. Esto es todo. Dispara. El oficial Frank de León, 44 años muerto. Jackson obliga a los otros guardias a abrir las celdas. 26 reos inundan el pasillo. Unos se unen a otros, los obligan. El centro de ajuste se vuelve un caos total. Sargento Jerry Graham, 39 años asesinado. Oficial Paul Crasenes, 52 años asesinado. Degollaron a los guardias. Hugo Pinel, uno de los reos, usa un arma hechiza. Luego, Jackson sale corriendo del centro de ajuste, cruzando el patio hacia el muro exterior. 21 pies de altura. Los guardias de la torre abren fuego. El primer tiro falla. El segundo pega. Jackson cae de cara al concreto. 29 años muerto. 3 guardias asesinados. 2 reos muertos en el desmadre. 6 más acusados. Fleta Drungo, David Johnson, Hugo Pinel, Johnny Spain, Willy Tate, Luis Talamantes, los 6 de San Quintín. Pero Stephen Bingham ya no está. Huyó de su depa en Berkeley en cuestión de horas. Para la medianoche ya está fuera de California. El FBI gira una orden de aprehensión. Asesinato, conspiración. Meter contrabando de armas a una prisión. Bingham asoma la cabeza brevemente. Praga 1971, luego Hungría, Yugoslavia. Europa del Este no tiene tratados de extradición. Vive bajo el nombre de Robert Boards. Turista, los dólares gringos lo mantienen a flote. 1974, París. Se pierde en la ciudad, trabaja ilegalmente en lo que salga, aprende francés, mantiene perfil bajo. 13 años en la clandestinidad. 9 de julio de 1984. Bingham se entrega. San Francisco. Está listo para el juicio. Su defensa alega una conspiración. Los guardias le dieron el arma a Jackson. Querían muerto al revolucionario. Le tendieron la cama a Bingham para que pagara los platos rotos. La evidencia, el arma no cuadra. Los expertos en balística testifican. Una Astra 9 milímetros es muy grande para la grabadora que traía Bingham. Muy grande para esconderla bajo el afro de Jackson. Entonces, ¿cómo la consiguió? Jackson, nadie sabe. Abril de 1986, juicio de 10 semanas en la Corte Superior del Condado de Marin. El jurado delibera 6 días. 28 de junio, veredicto no culpable. De todos los cargos, asesinato, conspiración, todo. Varios jurados le dicen a Bingham después: podríamos haberte declarado totalmente inocente, no solo no culpable. Años después, Bingham revisa su expediente del FBI. Encuentra algo raro. El FBI no se esforzó mucho en encontrarlo. Recursos limitados, esfuerzo mínimo. La conclusión de Bingham. Sabían que yo no hice lo que me acusaban. 2013. Un entrevistador le hizo a Bingham la pregunta obvia: ¿cómo consiguió el arma George Jackson? La respuesta de Bingham: lo más cabrón es que nunca dieron con la verdad. El enigma sigue ahí sin tocar. ¿Acaso el guardia le puso un 4 a Jackson? Otro le pasó el fierro por debajo del agua. Tenía compas adentro, echándole la mano. Nadie tiene ni idea. Y neta jamás se sabrá. George Jackson estiró la pata corriendo hacia su libertad o directo a una emboscada mortal. El dragón cayó abatido, pero la familia que formó apenas estaba calentando motores. 22 de agosto de 1989, West Oakland, la 1456 de la calle Novena. Huey P. Newton sale de un picadero. 47 años, el mero cofundador de las Panteras Negras, ídolo revolucionario, el tipo que le dio alas a George Jackson y a la BGF. Se le acerca un narcomenudista joven. Tyrone Robinson. 25 años puro. Black Gorilla Family. Se hacen de palabras. Broncas de lana, de vicio, de respeto. Robinson saca el cohete. 3 plomazos. A quemarropa. Huey Newton queda tendido en la banqueta. La revolución se traga a su propio padre. El nexo entre Newton y la BGF ya estaba podrido desde hacía años. 2 décadas de pura tensión. Expanteras Negras se unieron a la BGF en el bote. Y desde ahí vigilaban a Newton afuera. Libre, famoso, forrado de billetes por sus libros. Mientras ellos se pudrían tras las rejas, el vicio de Newton no ayudaba. Le pegaba duro al crack y peor aún extorsionaba a los tiradores de la BGF, charoleando con su nombre para exigir droga gratis.
Los jefes de la BGF se hartaron. Robinson luego le dice a la tira que actuó solo. Pleito personal nada más. Pero todos saben, Oakland sabe, la BGF, sabe el barrio, sabe que eso fue un encargo. Agosto de 1990. Y uno Tyrone Robinson, sentenciado 32 años a la sombra. La ironía está cañona. George Jackson fundó la BGF como el brazo carcelario del movimiento Black Power. Idolatraba a Huey Newton, leía sus textos, adoptó la ideología pantera y 18 años tras la muerte de Jackson, su propia organización mata al hombre que la inspiró. La BGF ya no tiene nada que ver con la revolución. Ahora es pura lana, territorio y poder. El choro marxista-leninista sigue ahí. El símbolo del dragón, el juramento, pero la misión real, trasiego de drogas, cobro de piso, sicariato. La muerte de Newton marcó el cambio definitivo. La BGF deja de fingir política. Se convierte en lo que siempre temió, una pandilla más del montón. De Mao al dinero de la liberación, al asesinato, el dragón, que trepaba hacia la libertad, ahora se come a los suyos. Y lo peor está por venir. Porque en Baltimore, Maryland, la BGF está por armar un imperio que haría llorar a George Jackson. Ni vanguardia revolucionaria, ni movimiento político, sino una empresa criminal operada desde el penal, dirigida por un tipo que se mete $20,000 al mes y embaraza a 4 custodias. Centro de detención de Baltimore, 2009. La BGF llegó a Maryland a mediados de los 90. Para el 2009 ya son los dueños. Llaman a su sistema regímenes. Las esquinas organizadas como unidades militares. Cada régimen, una burbuja, le reporta a un Bushman. Territorio, jerarquía, disciplina. Pero el verdadero poder está tras los muros. Tavon Bulldog White, 36 años, esperando juicio por intento de homicidio y nexos con pandillas. Está encerrado pero no maniatado. Una llamada intervenida lo dice todo. 20 de enero de 2013. La voz de White se escucha clarita. Esta es mi cárcel. ¿Entiendes eso? Hablo muy en serio. Yo tomo cada decisión final en este penal. Nada se me pasa. Todo llega a mí. Y no está exagerando. La BGF tiene un manual literal, un instructivo para los nuevos reclutas. Les enseña cómo cazar a los oficiales, especialmente a las mujeres. Baja autoestima. Inseguridades, ciertos atributos físicos. Sedúcelas. Contrólalas, aduéñate de ellas. Funciona. El 7% de los reclusos reporta relaciones inapropiadas con oficiales. El promedio nacional es del 2. White no solo las seduce, las embaraza. 4 oficiales de correccionales, 5 hijos. Jennifer Owens, 31 años. Tatuaje de tabón en el cuello. Katera Stevenson, 24. Tatuaje de tabón en la muñeca. Chia Brooks, 27. Tiffany Linder, 27. White les compra naves. Mercedes-Benz. BMW. Acura. Anillos de diamante. Cruzan el contrabando en los zapatos, en el pelo, en la ropa interior. Celulares. Droga. Tabaco, efectivo. White se embolsa $20,000 al mes desde su celda. Más de la mitad. 325 oficiales están metidos en el contrabando. Los papeles de la corte lo prueban. La BGF no controla parte del penal. Lo controlan todo. 23 de abril de 2013. Los federales se mueven. 44 personas indiciadas. 27 son oficiales de custodia. Las 4 madres de los hijos de White acusadas. Condenadas. Tiempo en el bote. El mismo White, 12 años federales. Corren simultáneos con los 20 estatales por intento de asesinato. Pero aquí está el detalle. White coopera, testifica contra sus compinches. La BGF no perdona eso. Le preguntan a un exfiscal, ¿White sobrevivirá? Lo van a cazar por el resto de su vida. De los manifiestos marxistas de George Jackson a Tavon White, comprando guardias y autos de lujo con dinero sucio, del golpe de Estado al bienvenido a mi jaula. La revolución está muerta. El negocio está en su auge, y esto se va a poner muy feo. Hugo Yogi Pinel, 71 años, nicaragüense sobreviviente, de los 6 de San Quintín, 43 años en el hueco por voluntad propia, porque sabe que al pisar población general es hombre muerto. La Hermandad Aria lo ha tenido en la mira para liquidarlo desde 1981. Bombas caseras lanzadas a su celda, pistolas fabricadas ahí dentro, armas punzocortantes. La libró de todas. Su abogado, Keith Watley, conoce la pura verdad. Fue el blanco de casi cada pandilla en la prisión debido a su mala fama y a sus actos del pasado. 21 de agosto de 1971. Pinel estaba presente.
Les cortó la garganta a los guardias con un cepillo de dientes afilado durante el intento de fuga de George Jackson, la leyenda de la BGF, el revolucionario. Pero a la corte le importan poco las leyendas. Demandas del 2015 contra el aislamiento prolongado. El estado de California pierde el juicio. Ordenan al Estado liberar a los reos de la unidad de seguridad y pasarlos a la general. Pinell se opone. Su defensa pelea la decisión. Saben lo que se avecina. 2015 sueltan a Pinell del aislamiento directo a los Leones en la prisión estatal de Sacramento, la Nueva Folsom. 12 de agosto, tarde de miércoles, en el patio B. Pinell camina sobre el concreto, 71 años de edad. El último símbolo vivo de la revolución. Dos internos se le acercan. Jason Weaver, Waylon Pitchford de la Hermandad Aria, buscando ganarse sus tatuajes de trébol. Weaver golpea primero. Le clavan el fierro por la espalda. Un guardia detona una granada de humo. Weaver no se detiene. Pitchford sujeta a Pinell. Weaver continúa el ataque. Otra granada. El humo es denso. Weaver ni se inmuta. Pinell se desploma por las heridas. El patio revienta. 70 presos en la riña. Los reos negros se abalanzan contra los atacantes. Los blancos forman una línea de defensa. Guerra racial, a gran escala. La vocera del penal, Dana Simas, confirma después que él era definitivamente el objetivo. 11 reos al hospital con picaduras. 20 minutos para restablecer el orden. Hugo Pinell muere sobre el cemento. 44 años después de George Jackson, mismo sistema carcelario, mismos enemigos, la misma guerra. La BGF pierde su última conexión con el pasado revolucionario. Weaver y Pitchford se ganan su puesto en la Hermandad Aria. El ciclo de violencia sigue girando. Afuera de los muros, activistas hacen vigilias. Llaman a Pinell preso político luchador por la libertad. El oso yogi, un ícono de la contracultura. Allá adentro es solo otro cadáver. El dragón que construyó George Jackson se transformó por completo. Se acabaron los revolucionarios, quedan puros gángsters. Nada de teoría marxista, puro asesinato por encargo. La familia Black Gorilla sobrevive, pero la revolución murió en un patio de prisión en 2015. Baltimore, 2018. El régimen de la avenida Greenmount. 12 años de narcomenudeo callejero, 7 homicidios, 3 tiroteos sin muertos, más de 10 robos a mano armada. Enero de 2018, Marquis McCants, sentenciado cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gerald Thomas Johnson, alias Jeezy, de por vida. Kenneth Jones, alias Casey, de por vida. Marzo de 2019. Sean Thomas, 38 años, alto rango, controlaba la cuadra 2700 de Greenmount. 35 años de federal. Septiembre de 2024. David Warren, 32 años, sicario de la BGF, 467 meses, 38 años. Los federales no dejan de llegar. La BGF no deja de operar. Un recluso actual entrevistado en 2014 lo dice claro. Los internos siguen metiendo contrabando, siguen corrompiendo a los guardias. El juego nunca termina. Solo cambian los jugadores. $71. Eso fue lo que George Jackson robó en 1960. 71 billetes que le costaron la vida en la cárcel, la vida en solitario, donde leyó a Marx, donde conoció a Nolan, donde fundó la Black Gorilla Family para combatir la opresión. Feinstein le dio la fama. Él le pidió fierros. Ella se negó. 8 años después de su muerte, la BGF la ejecutó. Angela Davis lo adoraba. Su hermano murió intentando sacarlo. George murió corriendo hacia la libertad o hacia una trampa de los guardias que lo querían frío. Quizás Stephen Bingham pasó la pistola de contrabando. O tal vez fueron los propios guardias. Nadie lo sabe. El misterio se fue a la tumba con Jackson. Wayne Newton inspiró la revolución. Inspiró a las Panteras. Inspiró a Jackson. En 1989, un miembro de la BGF le metió un tiro por un asunto de crack. Hugo Pinell aguantó 43 años en el agujero. La justicia lo liberó. La Hermandad Aria lo mató 5 días después. El último revolucionario muerto en el patio. Tavon White controlaba todo el penal desde su celda. Preñó a 4 guardias, se metía $20,000 mensuales. Ellas se tatuaron su nombre en la piel. La BGF se fundó para pelear contra el opresor. Hoy día, ellos son los opresores. De $71 a un imperio de Marx, al dinero de la revolución, al crimen organizado. La familia Black Gorilla se volvió justo aquello que juró aniquilar.
El de abajo se convirtió en el amo. Y el dragón sigue hambriento.